buenas, niños y niñas de primero. Empezamos con nuevo tema, el tema 7. ¿De acuerdo? Vamos a empezar el estudio de la dinámica. ¿De acuerdo? Hemos estudiado la cinemática. En la cinemática se estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que originan el movimiento. Bueno, ¿cuáles son las causas que originan el movimiento? Pues la fuerza. Pues en este tema vamos a estudiar la fuerza. La fuerza, ¿qué es la fuerza? Pues es toda causa que es capaz de poner en movimiento un objeto. ¡Hala! ¡Anda! Se me ha caído. Jo. Espera, que lo voy a coger. Vale, pues fijaros, estaba en reposo, le he hecho actuar una fuerza sobre él y lo he puesto en movimiento. También es capaz de modificar el estado de reposo, de movimiento de un cuerpo, es decir, si yo me viene por aquí, este no, pero por ejemplo me viene por aquí, yo aplico una fuerza y modifico el estado de movimiento. Y es capaz también de deformar un cuerpo, pues sí, mira, aplico una fuerza y deformo, provoco una deformación, ¿vale? La unidad de la fuerza es el newton en el sistema internacional y deciros que la fuerza es un vector. ¿Por qué es un vector? Bueno, todo aquello, es decir, depende de cómo yo aplique la fuerza, obtengo un efecto diferente. Si yo aplico la fuerza ahí, pues se mueve hacia allá. Si aplico hacia allá, fijaros que dependiendo de cómo yo aplique la fuerza, obtengo un resultado diferente. Por tanto, la fuerza es un vector. Existen otras magnitudes que son escalares, que no son vectoriales, por ejemplo el tiempo. Bueno, yo no tengo reloj aquí puesto, pero si tuviera un reloj, voy a ser un poco exagerada para que lo entendáis. Si tuviera un reloj, pues son las 11:10. Son las 11:10 si lo mido así, si lo mido así, si lo mido así, si lo mido así, obtengo el mismo resultado, lo mida en la dirección que lo mida, por tanto el tiempo es una magnitud escalar, mientras que la fuerza habéis visto que no, que el resultado es diferente si yo aplico la fuerza hacia arriba, si la aplico hacia allá, si la aplico hacia allá, es decir, por tanto la fuerza es un vector. Y como tal vector, la fuerza tiene módulo como la fuerza. La fuerza es un vector, se representa con una flechita arriba y tiene módulo. ¿Qué es el módulo? Ahora lo vemos. Dirección y sentido. ¿Qué es el módulo de la fuerza? El valor numérico, la intensidad de la fuerza. Pues la fuerza es de 5 newton. ¿Vale? ¿Qué es la dirección? Pues la dirección es la recta que contiene al vector. ¿De acuerdo? Pues si yo tengo un vector ahí, la dirección sería esta. La recta que contiene el vector. ¿Qué es el sentido? Pues la punta de la flecha me indica el sentido, ¿verdad? Y la longitud del vector, ¿verdad? Pues me indicaría el valor numérico. Cuanto más largo sea un vector, más intensidad tiene, en este caso la fuerza. Os quería decir algo. Tenemos, es decir, hablamos habitualmente mal en una carretera, en una calle. A veces hablamos de dirección contraria. No, dirección contraria no. Cuando tenemos una carretera, ¿verdad? Y vamos por este lado, ¿verdad? La dirección es la misma. Lo que estamos es sentido contrario. El sentido es lo que es contrario. Y sin embargo tenemos la costumbre de decir dirección contraria. O te has equivocado. La dirección es la misma. Es decir, fijaros, lo que cambia es el sentido. ¿De acuerdo? Bueno, eso es como curiosidad, ¿verdad? Vale. Tipos de fuerzas que vamos a estudiar. Bueno, pues vamos a estudiar, vamos a nombrarlas. Pues vamos a estudiar, por ejemplo, la tensión. Cuando trabajemos con una cuerda hay una fuerza que recibe el nombre de tensión de la cuerda. La representamos con una T mayúscula. También vamos a trabajar con la normal. La normal es la fuerza aquí, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, tensión, imaginaros que tenemos una lámpara colgada del techo. Pues tenemos la tensión. Bueno, tenemos ya lo voy escribiendo porque ¿para qué? Pues tenemos el peso, que todo el mundo sabe lo que es el peso, ¿verdad?
El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos y se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Es una fuerza y está dirigida siempre hacia abajo, ¿verdad? Hacia el centro de la Tierra. Bueno, pues si tenemos un objeto, tendremos el peso, pero también tendremos otra fuerza que se llama tensión. Si el objeto está en equilibrio, el sentido común nos lleva a pensar que el peso es igual que la tensión, ¿a que sí? Porque si el peso fuera mayor que la tensión, hace clac, se cae. ¿Estamos de acuerdo? Fijaros que tenemos un equilibrio de fuerza. Tenemos otra fuerza, he hablado de normal. Cuando tenemos un objeto situado en el suelo, por ejemplo, o encima de una mesa, pues tenemos, por supuesto, el peso que actúa hacia abajo, ¿a que sí? ¿Y qué tenemos también? Aquí no hay tensión porque no hay cuerda, pero tenemos también la reacción del plano, la reacción del suelo. Le llamamos normal y se representa por una N. Fijaros que son vectores, ¿vale? Le podemos poner arriba si queremos la flechita. Bueno, muchas veces trabajamos con el módulo simplemente y prescindimos de la flechita. Me da igual, pero quiero que tengáis clara que en todo el tema, ¿verdad? Las fuerzas son magnitudes vectoriales. Por tanto, tenemos el peso hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, y la normal es la reacción del plano. Si el peso es mayor que la normal, ¿qué ocurriría? Que bajaría, ¿verdad? ¿Qué más fuerzas hemos comentado que tenemos aquí? Bueno, tenemos el peso, fijaros, la gravedad, tenemos las cuerdas, las tensiones, tenemos las normales y tenemos otro tipo de fuerza. Bueno, ¿qué otro tipo de fuerza? Hay una fuerza, por ejemplo, que si yo aplico una fuerza a ese objeto, ¿verdad? Pues el objeto tendería a moverse hacia allí. Pero hay otra fuerza que recibe el nombre de fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza contraria al movimiento, ¿verdad? Y la fuerza de rozamiento pues depende de las superficies en contacto, ¿verdad? Vosotros sabéis que la fuerza de rozamiento, por ejemplo, en una superficie que no esté pulimentada, por ejemplo en el asfalto, es mucho mayor que la fuerza de rozamiento en una superficie perfectamente pulimentada, por ejemplo en un cristal o en el hielo, ¿vale? La fuerza de rozamiento depende del tipo de superficie, de las dos superficies que estén en contacto, ¿verdad? Y la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, es decir, si el movimiento del objeto va hacia allá, pues la fuerza de rozamiento siempre contraria al movimiento. Muy bien, pues aquí, ¿cómo se representan las fuerzas? Bueno, pues por ejemplo, aquí ya las sabéis representar, las podéis vosotros hacer. Esto es un objeto que sube, ¿verdad? Que lanzamos una subida, que lanzamos hacia arriba, va hacia arriba. No hay ninguna fuerza que esté actuando hacia arriba, ¿eh? Oye, no hay una fuerza que esté actuando hacia arriba. Tenemos actuando el peso, ¿verdad? Y si hay fuerza de rozamiento, el movimiento se está produciendo hacia allá, ¿eh? El movimiento. El peso va contrario al movimiento, por eso se detiene al final, y lo sabéis, ¿verdad? Cuando nosotros lanzamos algo hacia arriba, se detiene, ¿verdad? Para después bajar otra vez. Si hay fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento actúa contraria al movimiento, la fuerza de rozamiento. Generalmente nosotros vamos a despreciar el rozamiento en los lanzamientos, ¿de acuerdo? Pero si existiera fuerza de rozamiento, pues actuaría contraria siempre al movimiento, igual que el peso, contrario al movimiento. En el plano inclinado, pues como vemos, actúa el peso siempre hacia abajo, ¿vale? Y actúa también la normal. La normal, ¿verdad? Como la palabra, es la reacción del plano y siempre es perpendicular al plano. Es decir, ¿cuál es la perpendicular al plano? Esa. ¿Veis que eso es perpendicular al plano? Voy a ponerlo un poquito más exagerado el plano. Imaginaros, le he dado más inclinación para que lo veáis mejor. El peso siempre va hacia abajo. Este es el suelo, ¿a que sí? Y eso es un plano inclinado. Pues el peso siempre perpendicular al suelo, siempre hacia abajo. Y la normal siempre perpendicular al plano. Voy a ponerlo de diferente color. La normal siempre se dibuja perpendicular
a la superficie donde está apoyada. ¿Veis? La normal siempre perpendicular, la he dibujado en rojo. Mientras que el peso, que lo voy a dibujar en verde, siempre se dibuja perpendicular como si dijéramos a la superficie terrestre. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se ve peor que ahí. Por tanto, peso y normal. Venga, peso. El peso, en este caso es más fácil. Siempre perpendicular. Y la normal también a la superficie. En este caso la normal perpendicular a la superficie. ¿Vale? De apoyo. Superficie de apoyo, esta, por la normal perpendicular. Superficie de apoyo, esta. La normal, la palabra normal, además, normal significa perpendicular. Perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Estamos? Venga, voy a cambiar el dibujito, esperaros. Uy, qué inclinado, esto se cae seguro. Venga. ¿Cuál es la superficie de apoyo? Es esta. ¿A que sí? Uy. Es esa la superficie de apoyo, ¿a que sí? Voy a señalarla aquí. Es la superficie en la que está apoyada. Es esa. Por tanto, mi normal es perpendicular a esa superficie. ¿Veis cómo es perpendicular la normal? Perpendicular a esa superficie. ¿Y el peso? No. El peso es perpendicular a esa superficie, a esta de aquí. Por tanto, el peso sería perpendicular a esa superficie, que es el suelo, ¿verdad? Peso y normal. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Bueno, los casos más sencillitos. Al principio, los planos inclinados los dejaremos para el final. Al principio trabajaremos con cuerpos así, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Superficie, aquí es más fácil. Peso y normal. Aquí es mucho más sencillo. ¿Verdad que sí? Vale. Continuamos, ¿vale? Página 3. Bueno, ¿qué ocurre? Es decir, cuando sobre un cuerpo actúa más de una fuerza, ¿vale? Imaginaros, venga, que tenemos un cuerpo donde actúa una fuerza F1 de 3 newton y una fuerza F2 de 2 newton. Pues fijaros, cuando las fuerzas tienen la misma dirección y sentido, la fuerza total, que es la fuerza resultante, sería la suma de F1 más F2, 5 newton. Sería indistinto, ¿verdad?, que yo tirara del cuerpo con dos fuerzas de 3 y 2, que yo utilizara simplemente una fuerza de 5 newton, ¿vale? Esta situación y esta situación es equivalente, completamente equivalente, ¿vale? Fuerza de la misma dirección y sentido contrario. Yo lo voy a hacer, eso después ya lo rellenáis vosotros, ¿vale? Lo hago yo aquí. De la misma dirección y sentido contrario. Bueno, pues imaginaros que tenemos ahí una fuerza F1 y aquí una fuerza F2. Esta de 5 newton y esta de 3 newton. ¿Vale? Pues fijaros que yo creo que la fuerza resultante será 5 menos 3, ¿a que sí? ¿A que sí? Por tanto, será de 2 newton. Voy a representarla. Vale. Sería análogo tirar del objeto con esas dos fuerzas a únicamente aplicar una fuerza de 2 newton en esa dirección y sentido. Es decir, esto y esto sería completamente análogo. ¿Qué ocurriría si por este lado, ¿verdad?, fuera al contrario? Bueno, pues que el movimiento se llevaría a cabo en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Uy, ¿qué pasaría si sobre un objeto actúan fuerzas oblicuas?
¿vale? Bueno, os he dejado ese huequecito para que pongáis el ejemplito, ¿vale? ¿Os parece bien? Si actúan en sentido contrario, ¿vale? Ya lo dibujéis vosotros, es que a mí a lo mejor no me cabe. ¿Qué pasaría con este tipo de fuerzas oblicuas, ¿vale? Pues con este tipo de fuerzas oblicuas nos vamos a tener que ir a las matemáticas, pero bueno, da igual. Venga, me voy a inventar una, ¿vale? Mi eje X, mi eje Y, y resulta, ¿verdad?, que tengo una fuerza que tiene un ángulo, que forma un ángulo de 30 grados, de 30 newton, ¿vale? Bueno, es importante que descompongamos la fuerza en sus componentes X e Y. Para eso cogemos desde la punta de la flechita, ¿verdad? Bajamos paralelo al eje Y y veis lo que he hecho y paralelo al eje X. Resulta que mi fuerza F tiene dos componentes. A una le llamo Fx y a la otra le llamo Fi. ¿Vale? ¿Cómo se calcula Fx y cómo se calcula Fi? ¿Estamos de acuerdo? Pues empecemos. Fijaros que necesitamos irnos a las relaciones trigonométricas. Voy a fijarme en el triángulo rayado. ¿Estamos de acuerdo? En el triángulo rayado. Pues venga. Fijaros que, acordaros que el coseno, me voy a... Coseno de alfa, me he ido un triángulo. Coseno de alfa es A, cateto contiguo, entre C. Y seno de alfa es igual cateto opuesto entre C, ¿a que sí? Por tanto, esa fuerza, voy a calcular Fx. Fijaros que tengo la hipotenusa, que es 30 newton. Y lo que quiero calcular, es Fx. Por tanto, tomo el coseno de 30, que será igual a Fx partido de F. ¿Estamos o no? Por tanto, Fx será igual a F por el coseno de 30. Fx será 30 por el coseno de 30, que ahora lo calculamos. ¿Sí? Si calculo el seno de 30, ahora será, fijaros, Fi es este trocito, ¿a que sí? Por tanto, Fi partido de F. Y si despejamos Fi, F por el seno de 30, Fi será 30 por el seno de 30, ¿vale? Hemos calculado... ¡Ay, mi calculadora! Tenemos que trabajar en grados, ¿eh? En grados. Raúl, perdón. En grados. Es que no tengo mi calculadora. Un momento, por favor, perdonadme. Ya, es que no tenía mi calculadora. Vale, pues 30 por el coseno de 30, 30 por coseno de 30. Pues 25,98. Ay. Vale. Y 30 por seno de 30, 15 newton, ¿verdad? Vale. Vamos a intentar razonar o ver qué significa realmente eso, ¿vale? Pues, bueno, pues resulta que yo tenía esta situación y he descompuesto la fuerza y obtengo algo así. Fx que vale. ¿Verdad? ¿A que sí? Bueno, pues yo tenía un puntillo ahí al cual le estaba aplicando, no sé, un objeto, lo que fuera. Le estaba aplicando una fuerza oblicua de 30 grados, eso, y al objeto le ocurre algo, ¿eh? Te aseguro que sí, pues no sé, ¿qué le ocurre al objeto? Si yo tiro de ella, por ejemplo, de esto no, que no puedo, de esto
así, pues le ocurre algo, a que sí. Hace un desplazamiento el objeto, ¿verdad? Pues aplicar esa fuerza al objeto así me daría el mismo resultado que aplicar estas dos fuerzas según el eje X, según el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, consigo lo mismo haciendo esto que esto. Eso es lo que he conseguido descomponiendo. Es análoga la situación. Si yo al objeto le aplico la fuerza formando el ángulo, es lo mismo que si aplico una fuerza según el eje X, según el eje Y y hago lo mismo con el objeto. Es que no sé. Es decir, consigo lo mismo tirando del objeto así que si tiro del objeto así y así. ¿Estamos? Bueno, no sé si os habéis enterado de la descomposición de fuerzas, espero que sí, ¿vale? Espero que sí. Bueno, pues mirad, espero que sí, pues ejercicio. Venga, descomponerme, calcular las componentes en X, Fx y Fi, ¿verdad? Más 0,25 para el examen, ¿vale? Muy bien, seguimos. Fuerza de rozamiento. Bueno, pues ya hemos visto que la fuerza de rozamiento esperar un momento porque que la fuerza de rozamiento depende del tipo de superficie. La fuerza de rozamiento se calcula multiplicando mu por la normal. Mu sabemos que representa el coeficiente de rozamiento y depende del tipo de superficie, ¿vale? Es un dato que nos van a dar en los problemas, depende de la naturaleza de la superficie en contacto. Pues fijaros, si tenemos un objeto, dibujamos antes de empezar a resolver el problema, representamos todas las fuerzas que actúan sobre él, pues el peso, la normal, una fuerza, parece que estamos tirando del objeto con una fuerza F. Representamos siempre el sentido del movimiento y la fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, ¿vale? Pues vamos a utilizar un criterio de signos. Sabéis que los criterios de signos son muy importantes para que nos salgan los problemas bien y si me hacéis caso sabéis que salen bien. Todas las fuerzas que vayan en el sentido del movimiento las vamos a poner positivas. Y las fuerzas que se opongan al movimiento las vamos a poner negativas, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo. Es decir, las fuerzas que coincidan con el movimiento en positivo, las que se opongan al movimiento en negativo. Damos un repaso a las leyes de Newton, que las sabéis perfectamente. La primera ley de Newton dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no actúa ninguna fuerza sobre él o la resultante de ella vale cero. Vale. No actúa ninguna fuerza sobre él. Bueno, es muy discutible. O la resultante de ella vale cero. Mi pregunta es, ¿actúa alguna fuerza sobre él? Venga, Aitana, dime. Nayara, Lara, Miguel Ángel, decirme. Bueno, sí que actúan fuerza, el peso y la normal. Pero la resultante de ella es cero, porque el peso el peso anula la normal. Son fuerzas de igual dirección y sentido contrario. ¿A que sí? Por tanto, está en reposo. ¿Vale? Aunque actúen fuerza sobre él, ¿verdad? Está en reposo porque la resultante de ellas, la suma de ellas es cero. Vale. Ahora imaginémonos un coche con velocidad constante. ¿Verdad? Bueno, pues la primera ley de Newton dice que si la resultante de la fuerza es cero, el móvil pues circularía con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Es verdad o no? Bueno, pues vamos a pensar. Un coche en movimiento con velocidad constante. ¿Qué fuerza actúa sobre el coche? La del motor. Sí. ¿Y la de rozamiento? Pero probablemente la fuerza del motor sea idéntica a la fuerza de rozamiento. Por tanto, la velocidad se mantiene constante.
¿Estamos de acuerdo? No hay aceleración. En el momento de que pise el acelerador, sí que hay fuerza, ¿verdad?, resultante, y entonces se produce una aceleración, ¿vale? Segunda ley de Newton, es la ecuación fundamental de la dinámica y la sabéis, ¿verdad? Matemáticamente se expresa F igual a m por A. Acordaros, unidad de fuerza, bueno, unidad de masa, kilogramo. Unidad de aceleración, metro partido por segundo al cuadrado. Por tanto, la fuerza se mide en kilogramos metros partido por segundo al cuadrado, pero a eso se le llama Newton. ¿Habéis visto cómo lo he deducido? Kilogramos metro segundo al cuadrado. Y a eso se le llama Newton. ¿De acuerdo? Y la tercera ley de la dinámica. Viene después, perdón. Bueno, ahí estamos hablando del peso, ya lo hemos hablado antes. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos en la superficie. Se calcula multiplicando la masa por la gravedad y sabemos que la gravedad vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ahí va una diferencia importante entre peso y masa, ¿verdad? La masa es la cantidad de materia y no varía, es decir, la masa de un objeto, la masa de algo puede ser de 60 kilogramos, ¿verdad? En la Tierra y en la Luna. Sin embargo, en la Tierra pesa m por gravedad de la Tierra y en la Luna pesará m por gravedad de la Luna, que sí, serán 60 por 1,6 por 9,8. ¿A que sí? Por tanto, la masa no varía, acordaros, pero la gravedad, al variar la gravedad, varía el peso. ¿Sí? Calcular la fuerza resultante, pues yo creo que eso lo podéis hacer vosotros, ¿verdad? Por lo menos en este. Y por lo menos en este. Quizás en esto no lo sé. Pero bueno, ¿cómo se calcula o cómo se representa la fuerza resultante? ¿Cómo se dibuja? Pues, fijaros, horizontal, paralela a F2, paralela a F1, y la fuerza resultante sería esa. Estoy en el B, ¿eh? Fijaros, ¿cómo se calcula la fuerza resultante? ¿Qué es la fuerza resultante? Ya lo hemos dicho antes. La fuerza resultante sería indistinto aplicar esta fuerza roja solamente a este objeto que ambas fuerzas, según están representadas ahí. Pues nos ocasionaría los mismos efectos. Si os fijáis, ¿verdad? Si os fijáis, la fuerza resultante sería la raíz cuadrada. ¿Os fijáis bien o no? Fijaros, son 90 grados, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. ¿Verdad? La fuerza resultante es la roja, que sí. Pues venga, F1 al cuadrado, ¿cuánto sería? 40 al cuadrado más 30 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Esto es un poquito más, cuando son fuerzas oblicuas, la fórmula para calcular es un poquito más difícil, ¿vale? La resultante se calcula R o FR, me da igual, como la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más doble producto de F1 por F2 por el coseno de, le pongo alfa, ¿eh? Y para representarlas, pues paralela a esta, paralela a la otra, y la resultante se dibujaría así. Ocasionaría el mismo efecto en este objeto, esa fuerza resultante, aplicar únicamente esa fuerza resultante que estas dos. ¿Cómo calcularíamos la fuerza resultante aquí? Pues paralela a esta, y la fuerza resultante sería esa, ¿sí? Aquí simplemente tendríamos que sumar esta más esta para dibujar la fuerza resultante. Bueno, yo no lo voy a medir, pero yo creo que aquí falta completar muchas cosas, más 0,25. No para todos, sino para los primeros que me lo vayan enviando, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Tercera ley de Newton, ¿vale? La tercera ley de Newton establece que cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre un objeto, ¿de acuerdo?
bueno, pues ese objeto ejerce la misma fuerza sobre nosotros. Es bastante difícil es decir, de entender. Son fuerzas de igual dirección, pero sentido contrario. Me decís, no. Bueno, pues vamos a ver. No podemos percibir este principio por culpa de la fuerza de rozamiento. Si no existiera el rozamiento lo percibiríamos perfectamente. Yo os pregunto, imaginaros que vamos en un bote, ¿verdad? En un bote van pues, unos cuantos de la clase. Venga, Ana, ¿quién más? Ainara. ¿Quién más? Nacho y Xavi. Vale, en un bote, remando con los remos. Vale. Y en otro bote va, no sé, Iris. ¿Quién más? ¿Quién se apunta? Leire, Alba, Aitana, Vega. Vale. Y también van remando. Y de repente, ¿verdad? Iris dice, ay, que estáis muy cerca, iros para allá. Vale, es verdad que este bote se va a retirar. Si ella aplica una fuerza sobre ese bote, pero, es decir, aunque no lo creáis, ¿verdad? Se va a recibir la misma fuerza, pero en sentido contrario. Se va a retirar este bote, pero este bote también se va a retirar. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Eso también se puede percibir si estamos por encima de una pista de hielo, ¿verdad? Si estamos en una pista de hielo con patines y hay otra persona y le empujamos, nos movemos los dos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay una diferencia importante, ¿verdad? Porque imaginémonos un hombre que ejerce una determinada fuerza sobre un niñito, ¿verdad? Y le pega con una determinada fuerza, ¿vale? Bueno, poquita fuerza, de 5 newton, ¿vale? Al niño. En la tercera ley de Newton dice que él también va a recibir la misma fuerza, pero en sentido contrario. Y el niño a lo mejor pues sale disparado y nosotros ni nos movemos. ¿Por qué creéis que ocurre eso? Porque fijaros que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración con la que sale disparado el niño es la fuerza entre su masa. Y la aceleración con la que sale disparado el señor mayor o el padre o lo que sea es la fuerza entre su masa. ¿Vosotros qué creéis? Si la masa del niño es muy pequeñita, ¿cómo será la aceleración del niño? ¡Bum! ¿Verdad? Porque la masa es mucho más pequeñita. Mientras que el hombre tiene mayor masa y la aceleración con la que sale disparado es menor. Y por eso esa percepción es diferente. Bueno, yo sé que esto lo habéis dado, ¿verdad? Bueno, que lo hemos dado otros años. Y bueno, nos queda la última parte, cantidad de movimiento, pero yo antes me gustaría, por supuesto, empezar a resolver problemas, ¿de acuerdo? Mañana nos ponemos y empezamos la resolución de problemas. Espero que empecéis a mirar todo esto y que empecéis a completar. Vamos a ir a contenidos básicos mínimos que se necesitan, ¿verdad? Y que son precisos, sobre todo, bueno, si el año próximo pues escogéis como optativa la asignatura física. Adiós.